Tomémonos un café y hablemos de relaciones internacionales. Soy Daniel Rodríguez, el internacionalista. Rompiendo un poco con el cartel temático tradicional de los internacionalistas, en este video podcast hablaré sobre un tema que despierta mucha pasión en el mundo mundial, para usar una expresión popular en estos tiempos. Ese tema es el fútbol, el deporte rey, en este caso en particular el Mundial del 2030. El deporte es uno de los sectores en que la globalización ha alcanzado sus máximos niveles, relaciones internacionales al rojo vivo. ¿Seremos capaces los países andinos de organizar el evento deportivo más grande del planeta? ¿Tendremos el presupuesto necesario para la inversión en infraestructura y gastos de organización? ¿Es rentable para un país, en este caso para varios, organizar una Copa Mundial de la FIFA? ¿Es este un mecanismo de cooperación internacional? ¿Cómo nos afectaría? La raíz del tema de hoy nace cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, propone, a través de la nueva vía diplomática, la organización del Mundial de Fútbol para el año 2030. Su propuesta se vale del argumento de que Sudamérica está favorecida para ser la sede del evento deportivo y que esa oportunidad, por supuesto, no debe desaprovecharse. En caso de que su propuesta sea acogida por los otros países, tendrá que competir con la del Cono Sur, con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Desde luego, organizar un evento de esta magnitud tiene muchas implicaciones, principalmente financieras, en escenarios deportivos, en capacidad hotelera, en seguridad, transporte, en telecomunicaciones, premiaciones, entre otros. Por ejemplo, en el 2010, en el llamado Mundial de la Economía, en Sudáfrica se invirtieron alrededor de 6.000 millones de dólares. En Brasil se duplicó la cifra. La más reciente Copa del Mundo le costó a Rusia alrededor de 16.000 millones de dólares. Ahora bien, Qatar 2022 podría considerarse un caso excepcional al tratarse de uno de los países más ricos del mundo por las rentas del petróleo y del gas licuado. Se estima que el país invertiría hasta 12 veces más de lo que invirtieron los rusos. Sin duda será el mundial más opulento de la historia. Volviendo a lo terrenal, en un eventual mundial andino, según lo anterior, estaríamos pensando en una inversión mínima proyectada de unos 25.000 millones de dólares, por tirar globos y dar alguna cifra, puesto que la inexactitud ha sido también una característica en la organización de los mundiales. En Rusia el presupuesto fue reajustado 25 veces. Frente a estos datos hay que tener en cuenta que el presupuesto de inversión se divide entre el presupuesto público del país anfitrión y los recursos aportados por la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Cada caso es diferente. En el último mundial, la nación rusa aportó más del 50% de los recursos necesarios para la organización del torneo. La otra cara de la moneda son los ingresos o beneficios que trae organizar un torneo como la Copa Mundial del Mundo. En este punto sí hay una enorme discrepancia, dado que existen múltiples modelos económicos para determinar el retorno proyectado. Lo más fácil de calcular, lógicamente, son los ingresos de la venta de entradas y derechos televisivos, los patrocinadores y la publicidad. Luego hay otros retornos no inmediatos que se suponen que se verán reflejados en el crecimiento de la economía por el impulso del turismo, la modernización de la infraestructura y las nuevas inversiones. Si quisiéramos tener un panorama más claro respecto al balance económico, los países tendrían que realizar un estudio que determine por lo menos el estado actual de la infraestructura deportiva y del sector de la hotelería, dos aspectos básicos. La propuesta tiene diferentes eslabones para analizar. Aunque está cruda, puede llegar a cocerse si los otros mandatarios se adhieren. Por ahora hay total hermetismo. El fútbol claramente es uno de los sectores que más moviliza recursos en el mundo. Por las transferencias de los jugadores, por los derechos de transmisión de los partidos, los patrocinadores y en general por la gran masa de aficionados que existen alrededor del planeta. Y claro, por el poder tan grande que tienen la FIFA y las federaciones nacionales de fútbol. En muchos casos, el dinero que mueven supera el presupuesto de los ministerios públicos del deporte. Por tratarse de entes privados,
sus estados financieros en algunos casos son algo oscuros. Ahora, si se analiza desde el punto de vista positivo, la organización de un mundial podría significar un salto económico, un gran reto para modernizar una infraestructura mínima en los países andinos. El hecho de hacerlo a través de un mecanismo de cooperación internacional llama aún más la atención, puesto que sería el motivo para retomar proyectos olvidados como el IRSA de integración regional y de interconexión entre los países andinos. Hay que decir con toda claridad que la integración andina no ha sido reconocida por sus grandes avances, al contrario, ha estado en un estado de letargo por muchos años y en gran parte debido al debilitamiento natural por el retiro de sus miembros y por su misma incapacidad. Lo que de fondo quisiera plantear es que la diplomacia deportiva podría convertirse en el salvavidas de la CAN. ¿Por qué? Pues porque la coorganización de un mundial podría ser la excusa perfecta para recomponer el modelo de integración y darle un empuje económico a la región, desde y a través de la cooperación internacional. En ese sentido, la invitación también tendría que extenderse a Bolivia, que es el otro país miembro de la organización. Ha habido casos de éxito económico luego de eventos deportivos globales. El más icónico fue el de los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992. La ciudad se transformó y se convirtió en uno de los polos más atractivos para la inversión en Europa. Su sistema de transporte es uno de los mejores del mundo y hoy en día es un clúster de innovación, deporte y emprendimiento. La otra parte del cuento la vimos en Brasil y en Rusia de alguna manera. Los niveles de pobreza y de desigualdad destaparon una movilización y resistencia contra la organización de los torneos. En el caso de Brasil, la presidenta de entonces Dilma Rousseff estuvo cerca de cancelar el evento por las presiones políticas y sociales. También tengo que advertir que la corrupción en América Latina y en los países andinos es uno de los riesgos latentes. Nuestra región está inmersa en permanentes escándalos de corrupción, como el mismo caso de Odebrecht. De igual forma, la precarización laboral también es un asunto que sin lugar a dudas podría jugar en contra. Como conclusión, para algunos es un absurdo pensar en que organicemos un mundial de fútbol. Para otros es una oportunidad para el progreso. Yo le apunto más a lo segundo, con estudios serios, rigurosidad, seguridad jurídica y apelando a figuras legales como las alianzas público-privadas. ¿Y cómo nos podríamos beneficiar? Bueno, pues con un empuje al crecimiento económico en un momento oportuno, lo cual significa que los andinos de a pie podríamos tener mayores oportunidades de empleo vía inversiones y mejor calidad de vida por la transformación de los sectores económicos involucrados. El desarrollo de nuestra zona andina estaría en juego. Eso sí, first people.